Si quieres, te invito a comenzar abriendo tus Biblias a Hebreos capítulo 11. Empezaremos allí. Como saben, hemos estado consecutivamente a través del Evangelio de Juan, verso tras verso, semana tras semana, palabra tras palabra, frase tras frase. Y de hecho, desde que empezamos hace un par de años atrás, dirigiéndonos hacia todas las semanas, agarramos un pasaje, una unidad y caminamos a través de esa porción de la Escritura. Consecutivamente llamamos eso la exposición consecutiva. Este verano quiero tomar un par de semanas en lo que vamos a llamar una exposición temática o una exposición tópica. Vamos a ir en un pasaje y muchos pasajes vamos a ir. Y en esos pasajes vamos a estudiar algunos personajes de la Biblia. De hecho, he titulado esto que vamos a llamar siervos a quienes el mundo no es merecedor. Siervos o esclavos de que el mundo no es merecedor. Bueno, ese título no es original de mío. De hecho, como cristiano joven, mi esposa y yo atendíamos a nuestro ministerio antiguo, nuestro pastor anterior, Jerry Bray, y él predicó esta serie llamada Siervos a quienes el mundo no es. Mi esposa y yo, en nuestros primeros días de matrimonio y cristianidad, fuimos radicalmente cambiados por viendo estos personajes mostrados en las Escrituras. Pero verdaderamente el título tampoco es original de mi pastor anterior ni mío. El título verdaderamente viene de un comentario en Hebreos capítulo 11, verso 38. Quiero que lo vean. Noten que hay un comentario que no quiero que se pierdan. El autor de Hebreos, el predicador aquí, dice que hay unos hombres de quienes el mundo no es merecedor digno. ¿Qué significa eso? Para ser alguien que el mundo no es digno o merecedor. Bueno, si recuerdan, Hebreos 11, de los primeros 37 versos de este capítulo, a menudo llamados el camino de la fe, donde el autor de Hebreos nos predica acerca de estos gran hombres y mujeres de Dios a través de la historia redentiva, que han sido poderosamente usados por Dios por su fe y por su devoción y fidelidad a Él. Y recuerden, Hebreos 11 no está hecho simplemente de lo que usted podría pensar apóstoles y profetas de alto estándar. Hebreos 11 tiene adúlteros, prostitutas, adoradores paganos de la luna, asesinos que fueron convertidos. Y usted llega al final de Hebreos y encuentra allí en el verso 38 y el autor de Hebreos dice que algunas de estas personas que solo mencioné, que todos ellos que tienen este tipo de fe, ellos son aquellos de que el mundo no es digno o merecedor. ¿Qué significa eso? Ser digno del mundo. Bueno, la palabra allí para el mundo, es la palabra cosmos. Es la palabra usada en el Nuevo Testamento y que tiene muchos usos, pero en este caso está hablando acerca de este mundo, la tierra, en comparación con el mundo venidero, el reino celestial. Y está diciendo que hay alguna gente que vive de alguna manera que este mundo, esta tierra, ellos no cuadran para esto, ellos están para la superior, hay un mérito en su vida que es para otro ámbito. Lótelo en el texto dice, ellos no son merecedores dignos de este mundo, la idea es que ellos serían el mundo venidero. Así que la palabra allí de mérito es la palabra que viene de balance, una escala de balanza, cuando usted ponga una cosa en un balance y que uno pesa más que el otro, axios es la palabra griega. Así que esencialmente lo que el autor de Hebreo está diciendo, que hay un tipo de persona, que hay una persona que vive con un tipo de fe, que cuando tú lo mides, el valor de esta tierra, de este mundo en un lado y pone su vida en el otro lado de la balanza, bueno, lo que sale es que su valía y su mérito es superior de esta tierra. Ellos deberían estar en el cielo por la forma como viven. Cuando usted mide la fe y las convicciones y la devoción al Señor y lo compara con el valor de este mundo, no son merecedores de ellos, de este tipo de personas. Y sabe que lo impresionante de este personaje que está hablando de gente ordinaria, gente que vive de una forma extraordinaria, con un compromiso hacia Cristo, que este mundo, que esta tierra, que este lugar en el que llamamos casa, no es merecedor de ellos, es inferior. El cielo es el único lugar adecuado para ellos.
Amados, piensen en eso para empezar nuestro pasado y les voy a preguntar de entrada y retarlo. Considere este pensamiento. Cuando tu fe y tu devoción a Cristo, y si fuese necesario medirle, ponerle un balance, tu vida sería merecedora del mundo anterior, si continúa el mundo siguiente o este. ¿Cómo vives? ¿Vives en una manera para el reino de Cristo y la gloria de Dios? Que el cielo es claro que es tu casa y donde vas. Y es donde eres merecedor. O tu vida es tan a la par como lo que viven la gente de la que verdaderamente estás adecuado para esta tierra donde estás. Y pienso que como cristianos tenemos el estándar muy bajo para nosotros mismos. A menudo nos vemos suave, tibio, estériles. De un cuadro de los cristianos, viven muchos cristianos que profesan ser cristianos, que viven en su casa, que están bien con este mundo y que tristemente perdemos la visión de que deberíamos ser alguien que se ha encontrado con este tipo de pasaje y que podría decir a mí que yo no soy merecedor de este mundo por la forma como vivo para Cristo. Mi esperanza es que mientras que estudiamos estos personajes de la Biblia, de que el mundo no es merecedor, de la forma que ellos viven, que usted grande esa gran visión, que usted también puede vivir en una manera que también sea un esclavo, un siervo, de que el mundo no es merecedor. Para nuestro primer carácter de personaje de la Biblia, uno de los que el mundo no es merecedor, este esclavo, escogí el apóstol Pedro. Y lo escogí a él porque, seamos honestos, él es muy relacionable con nosotros, ¿verdad? Él ha sido acuñado justamente como el apóstol con la boca en forma de pie. Me gusta como Pastor MacArthur dice acerca de ese Pedro era ansioso, agresivo, audaz y franco, el hábito de acelerar su boca mientras su cerebro estaba en forma neutra. No podemos relacionar con Pedro, nos reímos acerca, pero no entendemos las tendencias de Pedro, ¿no es verdad? Vemos a Pedro en las Escrituras y con estos grandes triunfos y vemos y decimos que queremos ser como él y algunas veces lo vemos, luego de ello vemos sus grandes fallas y decimos no quiero ser como él. Y saben, esto es interesante, el Señor Jesucristo, Dios, nuestro Padre, ellos quieren que sepamos acerca de Pedro. Considera las estadísticas aquí. Si lo ven en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es mencionado acerca de 158 veces. Pedro es mencionado acerca de 155 veces. Además de nuestro Señor Jesucristo, las grandes estrellas del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, si lo vemos en términos del volumen. Así que vamos a ver todos esos 155 versos, ¿verdad? Hoy. No lo vamos a ver. Hay mucho que aprender y amar a pasar capítulo. Vamos a pensar a Pedro un momento y nos movemos en su vida. Él era inquisitivo, era valeroso, era energético, estaba comprometido, estaba apasionado, estaba listo para tomar riesgo cuando los otros no querían. Cuando todos retrocedían, él iba, se avanzaba. Cuando la gente no estaba listo para obedecer, él era más rápido para obedecer. Ese era un aprendizaje humilde, era alguien que preguntaba. Puede decirle Pedro que estaba en todo lo que lo mandaran, sea bueno o malo. Él tenía estaba comprometido. Era como un interruptor de aprendido y apagado. Es lo que Pedro sabía, una manera o la otra. Cualquiera lo que hacía era compasión. Esta cualidad de ser todo en uno o de estar en todo es una responsabilidad algunas veces, ¿verdad? Y es una virtud otra cosa, pero lo que vamos a ver hoy acerca en la vida tarde de Pedro, esa habilidad de ser solo impulsivo y ser conducido por su mensaje y que cuando está manejado por el Espíritu, sino que es manejado por el Espíritu es de verdad, pero cuando está manejado por su pasión y su celo para hacer lo que es correcto, era una desventaja. Y luego hay unos tiempos en que su pasión y por estar en todo y dentro de fuera, y usted quiero ser como él, y piensa en eso. Jesús vino y dijo, celebrando todo lo que debe, deja tu negocio, la familia y sígueme. Y usted pesca peces, yo lo voy a hacer pescador de hombres, y él tira toda la pesca. Y piensa en esto, el apóstol es que está en la tormenta y Jesús lo revocó por su fe, pero su debilidad es su fe, pero los otros apóstoles iban hacia atrás y Pedro se levanta delante y sale del barco y rigurosamente se riega al Señor, así que es admirable. Juan 6, Jesús dice que el movimiento de la iglesia, él tiene 20,000 personas y predica y toda la gente lo abandona. Jesús mira a los apóstoles y les dice, ustedes también se van, están ofendidos por lo que dije, y ellos todos retroceden y se ven unos a otros y Pedro hace un pie adelante y dice, ¿dónde podemos ir? Juan 6:7, tú tienes las palabras de vida eterna, no vamos a irnos.
Mateo 16, 16, 16. Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice que yo soy? Y los otros discípulos retroceden y Pedro dice, es obvio, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Pedro, cuando se da cuenta que Jesús resucitó de la muerte, el hombre viene como un nadador olímpico, se lanza el bote y lanza hasta la orilla para solo ver al Mesías. Así que hay muchas cosas a hacer, es muy atractivo de Pedro. Los otros discípulos caen, lo siguen a él, quieren ver el liderazgo, él a veces los toma a un lado malo y a otras veces correcto, pero no puede evitar este hombre que tiene que evitar de la forma como es convincente y como lideriza. Pero también tiene muchos vicios, ¿verdad? ¿No es así? Así como él estaba en el círculo cercano, Jesús tenía los 70, tenía los 12 que eran los discípulos, tenía los 3, Pedro, Juan y Santiago, y podemos argumentar que podríamos argumentar que era Juan y Pedro. Entonces tenemos a Pedro, Juan y ellos estaban en esos momentos grandes de Jesús, ellos estaban con él en el monte de la transfiguración, Pedro en el Getsemaní, la comisión del Nuevo Testamento, y en el centro de la cruz, él estaba allí todo el tiempo. Jesús, que tenía un gran momento, él estaba en el círculo íntimo, y aún sin embargo Pedro estaba durmiéndose en el Getsemaní. Él reprende al Señor y lo llama satánico, por el Señor le dice del futuro de la iglesia del Nuevo Testamento, y en la transfiguración él se estaba preguntando y alejando sin tener clara la misión de Jesús. Y en la cruz vemos esa y mintiendo y maldiciendo a Jesús para salvar su propio cuello, y no mencionar el debacle de Galacia 10 años más tarde. Pedro es un discípulo que da 20 pesos adelante y 19 hacia atrás. Y nos podemos relacionar con él, ¿verdad? Con su inconsistencia, nos podemos relacionar con su momentos altos y sus momentos bajos, nos podemos relacionar con su tendencia y sus tropiezos de muchas maneras. Pero lo que vamos a ver a Pedro es su vida, que sus años tempranos de su vida se ha destacado, pero luego a los finales de años vemos un compromiso absoluto y una devoción de un esclavo de que este mundo no es merecedor. Así que ¿cómo vamos a empezar acerca del apóstol Pedro? Y tenemos 155 ocurrencias, él tiene mucho en el Nuevo Testamento, él escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento, y la manera que podemos hacerlo es a través de 4 lecciones de la vida del apóstol Pedro. 4 lecciones acerca de la vida del apóstol Pedro que vamos a estudiar hoy, y pienso que va a pasar que van a salir de aquí y se van a relacionar con Pedro de una manera, y se van a ser retados por su debilidad y se van a arrepentir de sus propias vidas, y pienso que van a ser animados como Dios usa a un hombre como Pedro para hacer este esclavo de que el mundo no es merecedor de ellos. Así que 4 lecciones. Lección número 1. De los siervos que el mundo no es merecedor o digno de ellos. La lección que vamos a aprender del apóstol Pedro, y lo voy a hacer un par de veces. Hombres ordinarios pueden tener un impacto extraordinario en el Evangelio. Hombres comunes o ordinarios pueden tener un impacto extraordinario en el Evangelio. Vamos a Mateo 4, 18 del 19. Por cierto, vamos a ir a muchos pasajes hoy. Vamos a cubrir gran terreno en un momento. De nuevo, hombres ordinarios pueden tener un impacto extraordinario en el Evangelio. Note allí, Mateo capítulo 4, versos 18 y 19. Jesús aquí le está llamando a sus discípulos. Verso 18. Ya Jesús estaba caminando en el Galilea. Ve allí Galilea. Esta es una villa de Bethsaida, de donde Pedro es, y también es una casa de pesca. Él ve a los 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, es decir, Simón, que vamos a ver que Jesús lo llamó Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, y nota esa línea final, porque eran pescadores. Y todos los 4 evangelios y todos los relatos, y especialmente Mateo, Marco y Lucas, tenemos esa idea que no se pierdan que Pedro era llamado por Dios como un pescador. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Noten, el llamado Simón allí, ese es su nombre arameo, traducido como Simón, podría ser como alguien, como un oidor, un obediente. Y vamos a ver en un momento, Juan 1, cuando Jesús le da el nombre de Pedro, que habla de Cifas, que es roca, que va a ser su nombre en griego, Pedro. Por ello es interesante tener ambos, arameo y griego, y que es probable porque Pedro era un pescador, y porque estaba en el comercio, en el oficio, y porque estaba en Galilea, donde había todo este tipo de comercio, y él estaba en el negocio de la pesca. Era como un hombre probablemente bilingüe y que hablaba los 2 lenguajes, hablaba arameo y griego, y él hablaba en el idioma que necesitara. Es lo que podemos saber acerca de él. Y lo interesante de Pedro, siendo de Bethsaida,
que significa, como saben, básicamente Bethsaida es como el pueblo de los pescadores, y sabemos de Lucas 3 que él tenía un bote con sus hermanos Andrés y Santiago y Juan de su negocio. Y lo que podemos decir acerca de Bethsaida, de donde él viene, él creció en un pueblo, en una cultura, en una villa donde no aprende muchas cosas. Él no es como Pablo, que había sido enviado a una Gamaliel, no es Timoteo creciendo en una gran enseñanza de la iglesia. Pedro creció en una industria ruda y áspera de una ciudad puerto en el negocio de la pesca. Él no fue a la universidad, él tenía algunas enseñanzas en el templo, y el resto de lo que él aprendió habría sido de anzuelos, del sol, de la playa, de las redes, comercio. Ese era su trabajo, él era un pescador. Y es extraño, es un comercio curioso que él sea un pescador, alguien que es tan impaciente como él, y que un trabajo que necesita paciente, me imaginaría llevando a bote de un lado para otro buscando dónde pescar. El bote típico que ellos tendrían en eso sería 25 pies de largo, pónganlo en su mente, 7 de ancho y 5 de altura. Y no es que estos tipos estaban allí con un motor en el bote, ellos tenían que ir remando y dejar que captar una brisa, que ellos podrían captar el viento y ir. Eran hombres robustos que tenían que aprender a navegar en este clima de tiempos difíciles y en esta industria difícil de pescar. Ellos no eran como que, si usted se imagina este tipo de personaje en su mente que es un capitán de barco camarero grande, no. Él era un tipo habría sido para ir a buscar, golpeado y absolutamente silenciado por remar todo el día y recoger redes, que era un espécimen que estaba en el negocio de la pesca, y era un negocio difícil. Y como vemos con Mateo, era un recaudador de impuestos y que lo hacía en el río Galilea, así que tenía que navegar, ser astuto con el gobierno cuando ellos iban a taxarlo. Pero era un negocio competitivo y había mucho dinero que se hacía, dinero rápido, si usted hacía la pesca en el tiempo correcto del año. No solo eso, esta industria, como saben, está llena de, como entiende la industria de la pesca, y puede leer acerca de, no sabemos todos los hábitos de Pedro, pero sabemos esto, que por lo general está lleno de hombres mundanos, mal hablados y que viven en la industria de la pesca y que son comercio. Es una cultura oscura y sórdida que debería ser el caso en Galilea y en Bethsaida. No sabemos cuánto este mancho callosa, piel marrón de cuero, espécimen llamado Pire podría ser, pero podríamos asumir algunas cosas. Pedro era un pescador obrero robusto y de cuello rudo, impaciente. Probablemente hacía dinero con su tripulación y era muy fuerte. ¿Y cómo sabemos eso? Preguntarán. Bueno, piensen eso. Usted aprende mucho acerca de ver las tendencias de un creyente. Usted puede preguntar, averiguar que un creyente, por ejemplo, si yo me encuentro con usted y le pregunto acerca de una cosa que está pasando trabajo, y usted me va a decir, y yo le voy a decir, ¿qué hacía usted como un creyente? Y usted decía, no querría saberlo, cómo malo era en esa área. Bueno, pensemos acerca de Pedro. Pedro era un peleador. Pedro, cuando 6 guardias vienen a ver a Jesús antes de su crucifixión, y todos armados con piedras y palos y con espadas, él piensa que él tiene esta gran idea que va a tomarlos todos con una única espada. Ese es Pedro. Encontramos a Pedro mintiendo, maldiciendo, cuando él está denegando a Cristo antes de la crucifixión. Encontramos a Pedro teniendo tanto coraje de ver al Señor de gloria en su gracia y reprender a Jesús. Ese es el tipo de la confidencia que tiene Pedro. Así que se podría imaginar el pagano Pedro. Imagínese como pescador en el mar, mintiendo, maldiciendo, y qué más podría hacer en lo que él estaba envuelto. Él era áspero, difícil, sucio. Me imagino que usted estaba con él, no quería meterte con Pedro. Él era apasionado y probablemente superaba a todos en su hueso perezoso y toda la tripulación que él tenía, y lo llevaría al punto del agotamiento, cualquiera que tuviera en su tripulación. Vamos a ponerlo esta buena. Voy a poner esto a ustedes. Le pregunto que si Pedro, usted lo pone en una fila de la gente, que yo diría, bueno, yo quiero poner a usted una línea de gente y yo quiero que agarres a alguien que va a ser la mano derecha de Jesús. Va a ser la roca donde la confesión de la iglesia va a construir, va a predicar el primer
primer sermón cristiano en Pentecostés. Él va a escribir 2 libros de la Biblia, va a cambiar el mundo por el Evangelio, él va a liderizar la reformación del libro de Hechos, y usted no creo que usted vaya a escoger a Pedro. Tal vez Pablo, y dice, ese hombre es educado, es graduado de seminario, tomaremos a Pablo. O tal vez usted toma a Lucas, el física, el doctor, o un doctor educado, vamos a ir con él. O tal vez usted piensa en Timoteo, él creció en una casa cristiana, él está adecuado para esto. O tal vez usted toma a Barnabé, él parece ser un hombre de nobleza y clase y dignidad. Pero un pescador macabro, salado, moletido de pelo, cuero, obrero, rudo, robusto, no quiero que lo escojan para que cambie el mundo para el Evangelio. Pero ese es el punto. Jesús lo hizo, Jesús lo escogió. Jesús lo escogió a él, un hombre ordinario que puede tener un impacto extraordinario para el Evangelio. Vaya, estamos destinados a ver en este texto, solo mirar hacia atrás, que él era un pescador. Y usted podría decir, bueno, él se convirtió en este gran impacto porque él era un apóstol. No hay excusa. Escuche lo que dice Hechos 4:13 y escríbelo. La gente que conocía a Pedro antes de que él fuera salvo y que lo conocía después de que él era salvo, ellos no dijeron que era un hombre transformado porque era un apóstol. Véalo allí en Hechos 4:13. Mientras que ellos observan la confianza de Pedro y de Juan, y entendándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Es que sabían que ellos venían de la pesca, del negocio de la pesca. Cuando ellos observaron, ellos estaban maravillados. Hechos 4:13, pues reconocían que ellos habían estado con Jesús. La escuela de Jesús es lo que hizo crecer a Pedro. La escuela de seguir a Cristo y obedecerlo a Él es lo que transformó a Él en el hombre que Él era. No hay excusa para crecer si no tenemos educación, no tenemos un gran background, si vienes de un fondo obrero, si vienes de un terrible background, si no va a la escuela, no es educado. La escuela de Cristo es lo que hizo Pedro, quien él era, caminar con Cristo. ¿Qué quiero decir? Es interesante, si usted estudia los evangelios, esto es como una nota anexo. He tenido el privilegio de predicar de números de Paulinas de la literatura en el gran texto, y he predicado algunos de esta doctrina y la literatura de Pedro. Enseñé a toda la carta del primer Pedro, y es increíble que es más torpe es el griego de Pedro que el de Pablo. Él no era educado como un hombre, pero igualmente fue usado por Dios. Otra cosa que podemos decir acerca de Pedro, como un hombre ordinario, él era casado. A diferencia de otros en el Nuevo Testamento, que vemos en Lucas 4:38 al 40, nos encontramos a su suegra. Y él tiene una esposa creyente. Tal vez usted no lo sabía, pero 1 Corintios 9:5 leemos que Pedro va en una misión con su esposa creyente. 1 Corintios 9:5. Y me gusta imaginar esta semana, no tenemos idea cómo ella fue salva. Sabemos que ella es creyente para el tiempo que lo vemos en 1 Corintios 9, pero supongo que la transformación radical de Pedro, desde la vida de Pedro, que cuando él llegó a la casa y le dijo a su esposa lo que Cristo había hecho, me imagino que eso tuvo un impacto. Quiero decir, imagínese este hombre que de este pésimo pecado dice, amado, le voy a dar mi vida a Cristo, me arrepiento de mis pecados y confío en el Mesías y sé que Él viene, sé que es mi Salvador, y nuestra herencia, nuestra familia, todo nuestro negocio lo dejo porque ahora voy a ser un pescador de hombres. No exactamente una estrategia de retiro sólida. Y sin embargo, él se entregó por el Evangelio y siguió a Cristo. Él era un hombre ordinario y tenía un impacto extraordinario. Vamos a ir a Juan 1:42 para ver otra cosa y luego regresamos a nuestro primer punto. Juan 1 dice, Jesús le da el nombre de Pedro. Ya lo estudiamos antes, pero es algo muy hermoso ver Pedro ser cambiado el nombre. Juan 1:42. Noten. Vemos aquí en el llamado de los discípulos, en Juan 1 estudiamos esto juntos. Andrew, el hermano menor de Pedro, trajo a Pedro, verso 42, y trajo Pedro a Jesús, y Jesús lo miró a él y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Simón es su nombre arameo. Pero le dice, yo te voy a dar un nuevo nombre, Cifas, que significa roca o piedra, que es en arameo y también traducido al griego como Pedro.
Jesús le cambió su nombre de Simón a Pedro. Jesús le dio el nombre de roca, amados. Yo estoy seguro que han pensado esto, pero cuando la roca es usada en la Escritura y dado por el Señor, habla de la estabilidad, de fortaleza, de confidencia. Dios, nuestra roca, Salmo 42:9. Habla de eso que es fidedigno. Mateo 7, construye tu casa en la roca, en lo que puedes descansar en ella, que es inmutable y que puedes contar con ello. Escuchen, en el Evangelio, Pedro no es fidedigno, él no es confidedigno, él cambia de la flecha y del espíritu de un momento a otro. Él siempre está en la flecha y en el cuerpo, en la flecha o en el espíritu, en la carne en todo el tiempo. ¿Por qué Jesús le da ese nombre de Pedro? Porque esto es animoso. Fíjense en esto. Jesús le dio un nombre no por lo que él era sino por lo que él se va a convertir. Un ordinario seguidor de Jesús va a ser inamovible, extraordinario, una roca inamovible, extraordinaria. No está emocionado de que el Señor no te ve como en el día de salvación y solo eres todo lo que tú eres, buen trabajo, buena suerte en el resto de tu vida. No te das cuenta, no te das animado que no te ve como eres, sino que te ve por lo que Él te va a acomodar en los días futuros, en lo que te va a transformar. No deberíamos ver a la otra gente de esa manera. No deberíamos ver a los otros a través de los lentes de su debilidad y categorizarlo a ellos como van a bien. Deberíamos ser como el Señor y ver a ellos, el Señor te salvó. No me puedo ni siquiera imaginar en qué te va a tornar por el Evangelio. Así que esa es nuestra primera lección. Hombres ordinarios pueden tener un impacto extraordinario por el Evangelio. Lección número 2. Lección número 2. Esta es más interesante, un poquito más interesante. Y la titulé de esa manera. La impetuosidad te hará sacrificar convicciones bíblicas. Lo digo de nuevo. La impetuosidad te hará sacrificar convicciones bíblicas. Y la impetuosidad no es una palabra bíblica. Impetuosidad es una palabra que describe a alguien que es manejado por los impulsos, que está gobernado por sus emociones, alguien que cualquier cosa que te enfrente en ese momento, si se siente fuerte, él va tras ellos. Todos podrían decir, solo mis hijos son impetuosos y no importa lo que brilla, ellos van hacia ellos. Bueno, también como cristianos recientes convertidos también somos de esa manera. Vemos una luz y vamos allí. Si veo una luz donde veamos algo que brilla, actuamos por los impulsos. Pero sabemos como cristianos nuestros impulsos y nuestras emociones y nuestros deseos y nuestras pasiones, esos son gobernados por pensamientos. Así que cuando los resultados de tener estos sentimientos, esta pasión, estos impulsos, podemos decir acerca de Pedro que un cristiano que tiene esta impetuosidad, esta respuesta impetuosa es un cristiano que en lugar de ser gobernado por la verdad de Dios, por la palabra de Dios, por la convicción bíblica, ellos son gobernados por sus pasiones, sus deseos, sus anhelos, sus antojos, cualquiera lo que están sintiendo en su corazón en ese momento van a través de eso y en lugar de la verdad reinar, ellos dejan que sus emociones y sus pasiones y sus malos pensamientos y su pobre teología los conduzcan. Eso es la impetuosidad. Así que usé eso para describir Pedro, porque Pedro en un momento usted lo ve a él con esta sólida convicción bíblica que muere por Cristo y en el momento siguiente en un impulso, en una urgencia por proteger su propio cuello porque él siente fuerte, él abandona cualquier convicción bíblica y va tras sus propios deseos. Así que yo titulé este punto, la impetuosidad responde, te hace sacrificar convicciones bíblicas. Así que vamos a ver un par de momentos que los tienen. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes se puede relacionar de tener esa impetuosidad de respuesta que te hace que entregues tus convicciones bíblicas. Estoy seguro que no hay ninguno aquí. Yo soy el único que estoy aquí con ese reto. O también, tal vez Pedro y yo estamos en el mismo bote. Así que vamos a Mateo 16. Vamos a ver un par de pasajes. Mateo 16. La respuesta impetuosa te hace sacrificar convicciones bíblicas. Nótelo. Mateo 16, verso del 13 al 23. Quiero hacer unos comentarios acerca. Cuando Jesús vino al distrito de la Cesarea de Filipia y le estaba preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es Joel Batista, otro Elías, pero otros decían que es Jeremías y otros dicen que es un profeta. Verso 15 del capítulo 16. Pero él le dice a ustedes, ¿pero quiénes dicen ustedes que yo soy? Y aquí viene Pedro y con esta convicción y les dice, por respondiendo, Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne y sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, tu confesión, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Imagínese eso, imagínese a Pedro, que le fue dicho por el Señor: Señor, buen hecho Pedro, usted tiene una comisión sólida, tú tienes los pies en la tierra, usted está actuando como una roca. ¿Y sabes qué, Pedro? Van a venir los días de la iglesia, el tiempo de la iglesia va a venir, y te voy a usar a ti como la fundación, como la piedra fundacional donde el evangelio va alrededor de la tierra, y te voy a dar la autoridad del cielo. Y dice, ok, sí, ok. ¿Escucharon eso? Y luego Jesús le dice a la impetuosidad de Pedro, a su impulsivo, a su deseo que no le gusta. Él frota mal. Él va en la verdad, y tiene las convicciones, y luego dice de repente Jesús, pero el camino para eso es para mí que sacrifique y de así. Y Pedro dice, no, yo tengo un diferente plan. Yo quiero con una forma, yo quiero que vayas de esta manera. 21. De ese momento empezó a mostrarle a sus discípulos que él debería ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, desde los ancianos, de los escribas, y ser asesinado y resucitar en el tercer día. Y Pedro lo tomó a un lado. Eso no es una cosa más difícil de leer. ¿Qué está haciendo? ¿Está bromeando? ¿Por qué lo vas a tomar? ¿Qué le vas a decir? Párate, Pedro. Y tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó con Pedro? Él tenía un deseo para Jesús, para que vaya diferente camino. Quería que fuera un mesías político, pero ciertamente no quería que fuera a sufrir. Así que Pedro, en un acto de impulso, un acto de emoción, él se sintió fuerte acerca, y en lugar de tener la verdad que lo detuviera y decir, Él es el Señor de gloria, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Si Él dice que Él tiene que ir para eso, no voy a exaltar mi deseo sobre Cristo. Pero realmente lo que dice, Señor, ven aquí, tengo una cosa y tengo que molestarte acerca de eso. Y en ese momento Jesús le dice, tú eres satánico. Cuando usted se exalta tus deseos sobre mí, mi camino, tú te pareces a Satanás. Arrepiéntete de esto, Pedro. Usted pusiste tu mente en los intereses del hombre, no en los míos. La impetuosidad arruina y hace que sacrifique convicciones bíblicas. Ahora vamos a ver otra ocasión de esto. Vamos a ver a Juan 18, 3 al 11. Vamos a Juan 18. Esto es impresionante escena, si lo recuerdan bien. John 18 es una gran escena, como lo mencioné antes. Nuestro Señor, antes de ir a la cruz. John 18, del 3 al 11. Noten. Entonces Judas, tomando la corte romana y varios iguales que los principales sacerdotes y los fariseos, fue llamado a la linterna, antorchas y armas. Y los fariseos vino cuando Jesús y con nuestras armas. Y sabemos que esto es el régimen que viene. Que quiero que tengan en visualizar aquí que 600 soldados armados, el líder de ellos, liderizado por Judas, a venir a Jesús y los discípulos. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevivir, Jesús de Nazaret dice, yo soy él, y Judas que lo entregaba, que estaba con ellos. Y cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Y después le preguntaron, ¿quién dices? Jesús de Nazareno, y respondió Jesús, le dijo, yo dije que yo soy, por lo tanto, si me buscáis a mí, deja ir a estos, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me dicen, no perdí ninguno. Entonces, a este momento, si ve la escena, Jesús va a ser tomado por ellos, y lo leen en otros evangelios, va a todo ser llevado. Pedro está allí. De hecho, Juan, el evangelio, el único que menciona a Pedro, los otros solo deciden discípulos, así que Pedro estaba allí, y él tiene todos estos soldados enfrente de él que iban a tomar, y Pedro sabía
que si Jesús quería tomarlos a ellos y podría distripar a todos ellos, no es que Jesús estaba pasando trabajo con poder. Pedro había visto incontables milagros del Señor. Él había escuchado al Señor decir que tenía que ir a Jerusalén. Pero Pedro, en un momento de impulso, en un momento de pasión, tiene la gran idea de que una espada en su mano va a tomarse estos 600 hombres y lo va a derribar. Simón Pedro dice tiene una espada y que tenía espada y le cortó la oreja al sumo sacerdote del coro, y el nombre de él era Malco. Escuchen, no es que él estaba tratando, no era que estaba tratando de cortarle el cabello, él no era que iba por la oreja, él iba por la garganta, él quería tomar su cabeza. Pedro quería decapitar al hombre y que todos los soldados con eso, porque él lo quería hacer para proteger a Jesús. Jesús dijo a este esclavo que perdió su oreja, que llamaba Malco. Pedro, él resumió, revocó a mí, dice, vete la espada en la copa, que no me, acaso no le dije esto, pero te dije lo que iba a pasar, te dije que tenía que venir a morir, te dije que tenía que ser Mesías, pero tú eres tan apegado a tus deseos, a tus resultados, y manejado por impulsos y no por la verdad, no puedes ver el hecho que lo que estás haciendo es metiéndote en mi camino, en mi propósito. ¿No lo ves? La impetuosidad, la impulso conducen a pasiones, momentos, anhelos y antojos de todos los deseos. Los cegaron para poder ver y vivir por las convicciones bíblicas. Esa es la segunda escena. Hay otra que vemos a Pedro, la impetuosidad de Pedro, de su autosuficiencia. La tercera, vamos a verlo allí en Lucas 22. Vamos a ir a Lucas 22 del 31 al 34. Vamos a ver este segundo punto, cómo la impetuosidad de Pedro en su respuesta lo hace a él sacrificar convicciones bíblicas. Vamos a verlo, Lucas 22. 31 al 34. Este es probablemente el más difícil de leer, el más difícil de digerir como creyente. Es difícil ver Pedro como en este. Véalo allí, del 31. Lucas 22, 34. Mire lo que Jesús le dice a Pedro: Simón. Y él lo llamó por su nombre en arameo. Dijo, antes Satanás le ha dado permiso para tener un nombre interesante. No lo dice Pedro en nombre de la roca, sino lo llama por el nombre viejo. Pero he orado para que tu fe no falle. Y una vez que seas tornado, para que sea fortalecido, para que fortalezca tu hermano. Pedro le dice: Señor, yo estoy morido de la presión y morir por ti. Eso es una convicción bíblica. Él dice: te digo, Pedro, que el gallo no va a cantar hoy. 3 veces today. Que te digo a usted, Pedro, que el gallo no va a cantar hoy hasta que me hayan negado 3 veces que no me conoces. Ahora vamos a ir a Mateo 26, 69 a 75. Vamos a ver esa negación. Mateo 26. Les dije que íbamos a ir a varios pasajes hoy. Mateo 26, 69 al 75. Pedro le estaba diciendo que iba a negar a Cristo. Ahora Pedro en un momento le dijo al Señor: no te voy a negar, y incluso si ellos quitan mi vida, no te voy a negar. Pero luego el Señor Jesús tenía una trayectoria diferente para los deseos de Pedro. Él su vida va a perder. Él se llegó a emoción y llenó de temor. Él llegó solo y no estaba confiando en el Señor y no tenía fortaleza, y ahora quería proteger su propio yo. Y en el Mateo 26 al 69, él niega al Señor Jesucristo 3 veces en esta conducción apasionada, impulsiva y manejada por su emoción y no por la verdad, y se siente tan mal que viene y le dice, y él niega a su Señor. Vamos a verlo allí, Mateo 26, 69 al 75. Ahora Pedro estaba sentado afuera y una sirviente vino aquí y dice, vino al hombre fuerte, y ahora viene una sirvienta a atenderlo allí, y él viene y le dice: usted también estaba con el Jesús de Galilea. Pero él lo negó ante ella. Dice: yo no lo conozco, no sé lo que tú estás hablando. Esa es la negación 1, la mentira 1. Luego cuando vayan en la puerta, otro sirviente vino y le dijo, y le dice: este es el hombre que estaba con Jesús de Nazaret. Y luego él lo negó con un juramento, estaba apasionado: yo no lo conozco a ese hombre. Se podría imaginar lo que él está diciendo en su conciencia en ese momento, solo golpeándolo.
su conciencia. Un poquito más tarde vino otro y le dijo cercano, verdaderamente tú también eras uno de ellos porque tu manera de hablar descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Aquí está. Él está maldiciendo, él está mintiendo, él está fuera de control en su pasión, él está actuando en su propio impulso, está actuando en la carne, no hay verdad gobernada en sus pensamientos. No lo conozco. Ese hombre, inmediatamente el gallo cantó. Y Peter recordó la palabra que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante, usted me habrá negado 3 veces. Y él se fue y lloró amargamente. Amados, si usted tiene una vida gobernada por las emociones, gobernada por sus sentimientos, gobernada por sus sentidos, gobernada por mentira, gobernada por teología mala y no es gobernada por las convicciones bíblicas, y si no tiene la verdad afianzada en usted, usted podría ser como Pedro y tener su momento grande de confesarlo a él y luego para negarlo y que le puede costar porque tú valoras más que en tu propio deseo y no por cierto, no esto es una señal de un creyente maduro. Este es un creyente joven y maduro. Esto es una señal de alguien que necesita arrepentirse. Esto es una señal de debilidad, una señal de inmaduridad. Es de una fe débil. Eventualmente Pedro se arrepiente de ello. Así que esa es la segunda escena la que vemos aquí. La impetuosidad, la respuesta impetuosa te harán sacrificar convicciones bíblicas. Si yo les pregunto a ustedes antes de ir al siguiente, ¿qué impulsos, qué pasiones, qué mentira gobierna tu vida más que la verdad y que necesita arrepentimiento? Esa es la segunda lección. Ahora la tercera, y esta va a ser nos va a animar. Vamos a ir a tornar la esquina. Tercera lección en la vida de Pedro. Nos anima mucho. El fracaso no es definitivo cuando el arrepentimiento se encuentra con la gracia. El fracaso no es definitivo cuando el arrepentimiento se encuentra con la gracia. El fracaso no es definitivo cuando el arrepentimiento se encuentra con la gracia. Ustedes, si recuerdan Juan 21, vamos a ir allí. Así que Pedro está acabado, realmente negó a Jesús, al Señor 3 veces, y podemos debatir aquí. Y él va a ir a pescar y se lleva a sus discípulos con ellos. Yo no sé si él debería no debería ir a pescar, pero creo que no debería pescar, pero él se va a pescar. Él deja la industria y luego regresa, tal vez regresa a su trabajo viejo, no lo sé, pero en Juan 21 él regresa a pescar y él toma a otros discípulos con él. Note si Juan 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaba 21-22. Juan, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, de Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Y luego se recuerda la historia, continúa y Pedro está allí y él está ya pescando y tratando de captar y no tiene trabajo y Señor los ayuda a salvar, y luego cuando él se da cuenta que es el Señor Jesucristo, veo el verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba y dijo, Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se anchó al mar. Y otros discípulos vinieron remamando y aparentemente Pedro no quiso nadarse, así que él empezó a nadar para llegar a donde estaba Jesús. Jesús hizo una gran comida para ellos, y si recuerdan qué Jesús estaba haciendo en ese momento, él le hace a Pedro 3 preguntas. Él le dice a Pedro, ok Pedro, tú me negaste 3 veces, tengo 3 preguntas. Si usted sabe la historia, en el 15 al 17 le hace 3 preguntas. Tú me amas, tú me quieres, tú me quieres. Y Jesús le dice, sí Señor, yo te quiero, sí Señor, yo te quiero, sí Señor, yo te quiero. Y Jesús, después de 3 negarse, lo recomisiona, pero véalo al final del 17. Ve y apacienta mis ovejas. Vamos a pararnos allí por un momento. Quiero que piensen en algo. Piensen en esto. Las fallas no es el final cuando el arrepentimiento se encuentra con la gracia. Pedro saltando del bate, él está comenzando su amor por Cristo, él está cayendo en adoración a Cristo, él está arrepentido, un hombre quebrantado arrepentido, él lo arruinó y él falló 3 veces y negó a su Señor, pero él se encuentra con la gracia y con la compasión y es recomisionado a ir en el mundo del ministerio. La obra del ministerio cuando vino el Señor, sus fallas no fueron al final. Si usted es creyente, sus fallas no son finales. Adivina quién fueron las fallas al final, y que era alguien como Pedro, Judas.
Piensen eso por un segundo y otros hombres tienen alguna observación, pero yo tengo mis propios pensamientos. Pedro y Judas fueron idénticos. Ellos caminaron con el Señor, ellos hablaron con el Señor, ellos hicieron milagros con Jesús, ellos predicaron por Jesús, ellos siguieron a Jesús, ellos cometieron su vida a Jesús y ellos fueron a Jesús todo el tiempo. Y cuando vino ese momento que era costoso y que pudo salvar su propio cuello y tener su propio deseo, Judas traicionó a Jesús y Pedro traicionó a Jesús también. Pero luego de ellos, antes de traicionar a Jesús, ambos de ellos lloraron amargamente después de su traición. ¿Cuál es la diferencia? Para Judas, esa falla es el final, un último año de egoísmo y tomó su propia vida, su falla final, no arrepentimiento, no amor por Cristo. Ese es Judas. La única diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro se arrepiente y él ama a Cristo, cuando Cristo no se arrepiente y no ama a Cristo. Piensa en eso. Pedro se encuentra con la comida en las orillas del río del mar Galilea y tiene comida con el pecado y es recomisionado y es restaurado por Jesucristo mismo, incluso cuando él lo había negado 3 veces. Las fallas nunca son finales para un creyente. Escuche, si usted está aquí hoy y no conoce a Cristo, la falla es final para ti. Si usted muere en su pecado, usted va a ser como un Judas. Terrible. Pero si usted está fallando y vives en pecado, si estás tropezando y vives y tropezando y argumentando y baja tu pecado, si tú le lanzas desde el bote como el corazón y tornas a Cristo y corres a Él por salvación y le dices, Señor, te voy a seguir, te amo y quiero que seas mi Mesías, luego tú te vas a encontrar con la gracia, con la misericordia, la compasión, la ternura, la recepción de nuestro Señor, y la falla no es el final. Verdaderamente la final va a ser la gloria. Esa es la tercera lección de la vida de Pedro. Las fallas no son finales cuando el arrepentimiento se encuentra con la gracia. Qué absoluto y misericordioso Dios le servimos. Una lección más en nuestro tiempo se está terminando y esto lo va a animar también. Lección número 4. Y ustedes, los santos de Santiago que han caminado con el Señor mucho tiempo, y quiero que se sintonicen en esta última lección. Si la falla no es la final, cuando de repente se encuentra con la gracia, aquí es la 4ª lección de la vida de Pedro. Las fallas tempranas te están preparando para utilidad posterior. Las fallas tempranas te están preparando para una utilidad posterior. Y luego digo de nuevo, las fallas tempranas en tus pecados, en tus fallas que estás fallando, que tienes cicatrices, que la estás arruinando en esa fase que eso es tu deseo más que Cristo. En las áreas que tú fallas, si usted tiene victoria en esas áreas, el Señor tiene un uso increíble para ti. Por un momento quiero que piensen en eso, en el tiempo de Pedro en su vida, ¿ok? Piensen en eso, en la línea de tiempo. 30 a 33 DC, Pedro era un creyente tropezando, igual fallando y pasando trabajo. Y luego se arrepiente de ello y él encuentra a Cristo en Juan. Saben, en Juan 21 tiene esta gran restauración y luego vemos a Pedro en Hechos 1 teniendo 40 días de seminario con Cristo. Él estuvo con el Señor por 40 días. En Hechos 2 él predica el primer sermón cristiano y miles son salvados. En Hechos 3 y 4 se levantan frente a la persecución por la causa del Evangelio y dice, preferimos joder a Dios y no al hombre y no nos vamos a inclinar ante Roma. Hechos 5, él es parte de dos personas que mueren en la iglesia. La iglesia mató a 2 en la iglesia. ¿Recuerdan? Ananías y Zafira. Y Hechos 6 y 7, y en el 7 y hasta el 8, Pedro ve la reformación en Samaria, Pedro ve el Evangelio marchando. Hechos 9. Vemos la persecución que viene a Jerusalén de la mano de Saúl antes de que sea salvo y se levanta firme en la tierra. Y en 8 de la reafirmación de Samaria, y luego en el 10 él ve la reformación del Evangelio viendo a los gentiles y la familia de Cornelio. Por el tiempo que llegas al hecho 10 y 11 probablemente fechado acerca del 43 después de Cristo. Así que Pedro fue salvado alrededor de los 30 y alrededor de los 43. Si usted termina en Hechos 11 y quiero que vamos allí a Hechos 11. Así que vamos como que 13 años después en la vida de Pedro, hablando generalmente del camino de Pedro por Cristo. ¿Cómo sabemos que es acerca del año 43 DC? Bueno, véalo allí en 11, 27 al 30. Hechos 11 del 27 al 30. Quiero que noten algo.
En este tiempo, Hechos 11, el 27, algunos de los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y en el texto continúa, y luego nota en el verso 30, y así lo hicieron, mandando a los ancianos por manos, y ellos estaban enviando encargado a Barnabé y Saúl, ese es el apóstol Pablo. Y luego vean el capítulo 12, verso 1, que Herodes Esquini y Santiago es asesinado. Así que vemos allí, cuando fechamos esto en el libro de Buque, estamos alrededor del año 42 o 43 después de Cristo. Así que vamos a tener eso en mente por un momento. Que caminó con Cristo, caminó con Cristo 3 años, él se arrepiente, él se lanza del bote recomiciado, él está creciendo como un cristiano fiel, liderizando la gran comisión. Y cuando lleguemos aquí, quiero que se enfoquen en algo. Para el tiempo que llegamos aquí, en el capítulo 11 de Hechos, del verso 27, en este tiempo, algunos profetas descendieron de Jerusalén hacia Antioquía, y sabemos que uno de estos hombres, en el verso 30, es Pablo. Ahora que aquí tenemos 10 años desde que él saltó del bote, la restauración de ese tiempo, una década de fidelidad. Y quiero que noten que Pablo está allí en Antioquía. Y ahora con eso en su mente, quiero que vayamos a Gálatas 2, porque esto es alucinante. Aquí está Pedro. Después de una década de fidelidad a Cristo, en Gálatas 2, y si no saben Gálatas, usted sabe lo que les voy a mostrar. Él estaba caminando con Cristo como un valiente de fe, liderizando la cruz, y luego lo vemos en Gálatas 2, verso 11, pareciera algo que no cuadra, que después de una década de fidelidad, vemos que el hombre regresa a su propio pecado como un perro regresa a su vómito. ¿Y no es relacionable? ¡Qué noche! Recuerdan que les había dicho que se enfocaran en el encuentro de Antioquía. Vamos a versos 11, cuando él venía, me puse a él, vimos que Paul y Ananías estaban en Antioquía. Así que la escena que está hablando aquí, en la escena del 11 de Hechos, cuando ellos se vieron en Antioquía, ¿y qué pasa allí? Dice, cuando yo ve a Cifas, que es Pedro, y Ananías, me opuse a él en su cara, porque estaba condenado por antes de venir ciertos hombres de Santiago, es decir, aquellos que dijeron que seguían a Santiago. Él estaba con ellos y él solía comer con los gentiles, pero cuando vino, él empezó a retirarse y mantenerse en un ciclo temeroso del grupo de la circuncisión. Esto sonaba como que Jesús y Pedro en la escena antes de la cruz, cuando él estaba temeroso de perder su propio cuello, su propia cabeza. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pedro está teniendo comunión con los gentiles, está teniendo comida, compartiendo el pan, teniendo administración con los gentiles y con los judíos, y luego algunos hombres vienen y dicen, hey, tú eres judío, ¿qué estás haciendo con esos gentiles? De hecho, usted siendo un judío no debería tener comunión con ellos, no sabe que nosotros somos los judíos y que ellos no tienen igual de condición con nosotros. Pedro debería decir, yo te reprondo, hombres, este es el Nuevo Testamento, y el Señor Jesucristo que rompió la pared divisoria, los judíos y los gentiles están juntos, ustedes están fuera de esto con su orgullo, pero él no lo hizo. Él se distanció de los gentiles para mantenerse con los judíos, para que no vinieran contra él. Pedro regresó a su pecado, regresó a una vida temerosa, y tuvo que ser confrontado por Pablo. Qué escena tan triste para Pedro, pero déjeme mostrarle otro tiempo fechado. Así que vamos con el 30-33, con el 33-43 en Hechos, y ahora vemos en el 43. Ahora Pablo viene a la escena en el libro de Hechos. El resto de Hechos es la nota de Pablo en ese, y la estrella de Hechos. La última vez que vemos a Pedro es cuando Primera de Pedro, que fue escrito alrededor de 63 después de Cristo, y el tiempo que veamos a Pedro en su primera carta es acerca de 20 años más tarde. Así que piense de 43 hacia los 63. Y sabe que vamos a encontrar allí. Primera Pedro, vamos allí. Van a encontrar un hombre que está absolutamente inmovible, está determinado, está resuelto. Primera de Pedro es escrito para un montón de creyentes que están sufriendo por su fe, y sabe lo que no va a encontrar en Pedro, con debilidad. No va a encontrar en Pedro que va a volver atrás en absoluto. Él tiene más imperativos y más en su Antiguo Testamento, exhortando unos a otros para que sean santos, para mantenerse firmes, para estar fuertes en sus convicciones. Las convicciones que él había dado por un corto tiempo. Noten allí en el capítulo 5 cómo terminó el libro, Primera de Pedro 5, verso 10.
Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ustedes saben que Él lo sabía para ese momento. Él falló en el principio, Él falló 10 años más tarde, y que así 20 años más tarde, y puede decir con confidencia, tu Salvador no te perderá. Él te va a establecer, y véalo allí en el verso 11, Él sea el dominio por los siglos de los siglos, amén. Por conducto del Silvano, nuestro fiel hermano, porque esto he escrito brevemente, exhortando y distinguiendo que la verdad, que es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella, como no lo hice, como no lo hice un tiempo atrás, pero ahora sí lo hago. Así que si usted está aquí y usted es un santo que tiene mucho tiempo, usted podría decir, yo tengo muchas fallas en mi pasado. Para tener algo que ofrecerle a creyentes nuevos, yo diría a usted tiene muchas fallas en su pasado para no ofrecérselas a los jóvenes creyentes. Pedro, 20 años antes, está escribiendo esta carta, segunda de Pedro, un hombre que tenía cicatrices, un hombre que había fallas, un hombre con fallas documentadas en las Escrituras, y aquí está sin dudarlo dirigiendo a la iglesia cómo mantenerse en su adversidad. Amados creyentes, mi última lección fue ustedes que las fallas tempranas preparan para uso más tarde. Si usted es creyente y usted tiene cicatrices del pasado y usted victorias ahora, ellas son las áreas que usted puede soltar a las nuevas generaciones. No viva con mi, no tenga las cicatrices que usted no tiene que hacer de esta manera. Hay la gracia de Dios accesible para ti. Usted se puede mantener firme, no tiene que ser como yo. Sé como Pablo, que no pareciera que no tuvo tropiezo en estas áreas. Pero le puedo decir ahora que la gracia es accesible, no tienes que fallarle. Pedro, al final de su vida, antes de ser asesinado, él fue probablemente asesinado por Nerón cerca de 65-64 después de Cristo. Él fue asesinado como mártir, pero antes de eso su reputación sería, este hombre tenía cicatrices y sus fallazas con esta victoria y sus convicciones inmovibles, y la advirtió de nuevo en la próxima generación. La lección número 4, las fallas tempranas te están preparando para una utilidad posterior. 4 lecciones de la vida de Pedro. Un hombre ordinario puede tener un impacto extraordinario para el Evangelio. La impetuosidad te hace sacrificar las convicciones bíblicas. El fracaso no es definitivo cuando el arrepentimiento se encuentra con la gracia. Las fallas tempranas te están preparando para una utilidad posterior. Pedro es un sirviente que el mundo no es merecedor. Amén. Señor, que nosotros podemos y ofrecer como seamos con ese hombre. Vamos a orar. Señor, gracias por mis amigos. Gracias por ellos. Están sentados en este paseo de tantos pasajes y muchas escrituras viendo, y sin embargo estamos agradecidos que no nos deja con una confesión en la Escritura donde no encontramos y no tenemos esa idea en la Escritura que los cristianos no tienen falla, que no tienen debilidad, que no son perfectos, que no tropiezan en muchas maneras. Verdaderamente tenemos un cuadro de que muchos lo hacen, y tu gracia y tu misericordia y el arrepentimiento que con el tiempo nos transforma en unos esclavos de que el mundo no es merecedor de ellos, y nosotros queremos ser como Pedro en esta área de virtud y no queremos evitar aquellos vicios. Señor, que levante en Cornerstone, que sea un grupo de hombres que sean como este hombre en toda esa virtud, y levanta una generación que use sus cicatrices y sus victorias para influenciar a las nuevas generaciones. Y Señor, ayuda a que se pregunten si ellos pueden ser usados por el Señor, que como ordinario este hombre Pedro fue transformado, y aquellos que están aquí que están preguntando si su falla es final, Señor, para que se den cuenta que en la gracia se encuentran contigo en el arrepentimiento y siempre encuentran misericordia. En tu nombre oramos, amén.